Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, vamos a trabajar un poquito, ustedes van a trabajar. Vamos a hacer el ejercicio, el del globo. El último, 4.9. Lo vamos a plantear y lo van a hacer ustedes. Bueno, 4.9. Un globo se eleva verticalmente con velocidad de 5 metros por segundo y deja caer una bolsa de arena en el instante en que se encuentra a 20 metros del suelo y con la velocidad señalada. A realizar un dibujo de la situación señalando el objeto de estudio y cómo se modeliza el marco de referencia, sistema de coordenadas. B, la posición y velocidad de la bolsa un segundo después que fue soltada. C, el tiempo que tarda en llegar al suelo la bolsa. Y D, la velocidad que tendrá al llegar al suelo la bolsa. Bien, todos lo tienen a mano, ese ejercicio. Todos tienen que tener la guía por ahí. Yo creo que he hecho, no sé si tengo. Bueno. Vamos a ver que acá me están preguntando una serie de cuestiones. ¿Qué ejercicio era? ¿Qué número era? ¿4? Punto 4.9. Bien. 4.9. Bueno, a ver. Objeto de estudio. El globo, profe. El globo. Yo pondría el globo. Bueno, acá ya empezamos a tener discusiones, disidencias. ¿Globo o bolsa? Los dos. Bolsa y globo. Lo que sabemos es que hay dos cosas que se están moviendo. Primero. ¿De qué me dan información? ¿De la bolsa o del globo? Del globo te dan. Me dan la información del globo. Claro. ¿No? Me dan información del globo. Pero ¿qué me preguntan? ¿Sobre quién me preguntan? Las consignas son sobre la bolsa, por eso. Cuando llega al suelo, a qué velocidad, tiempo y la bolsita. Posición en un segundo. Después. Bueno, en este caso, el objeto de estudio, vamos a hacer que sea la bolsa. El tema, la bolsa de arena, el tema es que la información que me dan de esta bolsa en realidad es una información indirecta, porque es la información del globo, que ahora lo vamos a ver. Cuando hagamos el dibujito lo vamos a ver mejor. Bueno, marco de referencia. Bueno, modelización como partícula, ¿no? Obvio. Modelización, partícula. Marco de referencia. ¿Podría ser el punto en el espacio en el que la bolsa... No. ¿Por qué no? El marco de referencia es suelo. ¿Por qué no puede ser un punto en el espacio? Porque tomaríamos como abstracto acá, no sabemos. Un punto en el espacio es, primero que un punto no es algo que yo vaya a encontrar en ningún lado. Un punto es un concepto matemático. Un punto no existen los puntos. O sea, esto no es un punto. Esto es la representación de un punto, pero si yo me acerco voy a ver que no es un punto, que es más, tiene un diámetro. Y voy a ver que ni siquiera es esférico, voy a ver que está deformado. Y además, si me acerco más, voy a ver que está formado por pequeños puntitos negros y en el medio hay espacios blancos. Y si me acerco más todavía... ¿Sería abstracto el espacio? El espacio, por lo menos en la física clásica es un concepto del espacio, en física clásica. En física relativista es otra cosa. Pero acá no podemos hablar de un punto en el espacio. Recuerden que en marco de referencia estamos hablando de un objeto físico que no se mueva, concreto, real, algo que está ahí. No tendría lugar de medición tampoco, porque tenés que medir respecto a algo. Exactamente, desde un punto en el espacio
¿Y el espacio respecto a qué? Bueno, vamos a poner el suelo directamente. Vamos a poner el suelo. Aunque no me lo nombre, me imagino la situación. ¿De dónde estoy mirando esto? ¿Desde dónde lo estoy mirando? Desde el suelo. Es más, me está diciendo, me habla de altura, ¿no? Me está hablando, me dice esas cosas. Entonces vamos a representar un poco la situación. Me está diciendo que hay un globo aerostático. Me dice que ese globo se eleva verticalmente con una velocidad de 5 metros por segundo. Este globo se está elevando con una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Qué más me dice? Que cuando el globo está a 20 metros del suelo, ahí deja caer la bolsa. O sea que acá tenemos el suelo. Y cuando el globo está a 20 metros, ahí suelta la bolsa de arena. La voy a representar como una gota, ¿no? Como esa bolsa de arena que llevan estos globos. Ahí va a soltar esta bolsa de arena que va a caer verticalmente. Bien. Esto es la esquematización. La esquematización. A dice realizar el esquema. Cómo lo modelizamos, marco de referencia. ¿Y qué tengo que poner ahora? ¿Qué tengo que poner? El eje de coordenadas. El sistema de coordenadas. El sistema. ¿Dónde? ¿Dónde queremos el sistema de coordenadas? Puede ser, bueno, En el piso. El sistema de coordenadas tiene dos ejes. Por supuesto que el eje Y va a estar en las ordenadas. Ahora el tema es dónde vamos a meter el origen del sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas puede tener origen acá o puede tener origen acá. También. Recuerden que es un elemento abstracto. Yo lo pondría arriba para que, y después lo cambiaría para que todos los datos me den positivos, pero es lo mismo. Si lo ponemos abajo, el resultado después cuando llegue al cielo va a ser 0. con datos positivos te conviene más porque estás hablando de una caída positiva, o sea, no te vas para los negativos. Bueno, igual en el del coyote hicimos eso, así que... Bueno. Prefiero el suelo. Elijamos el suelo. ¿Acá? Bueno, hagamos acá. Sistema de coordenadas acá. Sistema de coordenadas acá. Orientación de los ejes. El eje X, bueno. Izquierda, derecha. El eje X me interesa, ¿no? Bueno, pero... hacia arriba. Como hacia arriba. De abajo hacia arriba. Como siempre, ¿no? Así más tradicional, diríamos. Clásico. El viejo y querido para arriba y para la derecha. Bien. Bueno, vamos a... Ya tenemos todo más o menos. Por supuesto que vamos a dibujar cuando lo dibujemos bien. Ahora lo dibujamos si quieren. Acá. Tenemos sistema de coordenados. El eje X prácticamente no nos interesa, pero hay que hacerlo. Bien, tenemos entonces que en la posición inicial, hay una posición inicial que va a estar a 20 metros de altura. Mi sistema de coordenadas, pusimos el origen acá. Por lo tanto, el vector posición inicial, ¿se ve? El azul este ya está medio... Este va a ser nuestro vector posición inicial. Bien.
me está diciendo que esto ya tiene una velocidad, ¿no? Si ya tiene una velocidad, ¿hacia dónde apunta la velocidad? Acá me dice que el globo está subiendo, ¿no? Hacia arriba. Hay una velocidad. Sí. Vamos a dibujar acá el vector velocidad inicial. Ahora, ¿qué pasa? Pero eso es el globo, profe, no la bolsa. Es el globo el que tiene la velocidad, no la bolsa. Ahora yo le pregunto esto. La bolsa, y esto acá es lo que yo tengo que pensar. Si ustedes van en un ascensor y el ascensor tiene una velocidad hacia arriba, Nosotros vamos a la misma velocidad. ustedes van a la velocidad del ascensor. Si tuvieran la posibilidad de saltar del ascensor, el ascensor sigue su camino y ustedes saltan, es una experiencia que no se los recomiendo, pero imagínenla, saltan del ascensor en movimiento, el ascensor sigue su camino. La velocidad en el instante que ustedes tienen en ese ascensor, al principio, no es que el ascensor sube y ustedes cuando se corren del ascensor caen directamente. Ustedes suben también un poquitito y después caen. ¿Por qué? Porque ustedes vienen con la velocidad inicial del ascensor. Suben un poquito y después caen. Entonces, van a compartir la velocidad inicial del ascensor. Lo que pasa es que cuando el ascensor ya no los empuja, esa velocidad se va a empezar a ir perdiendo, esa velocidad que ustedes traían se empieza a perder. ¿Por qué? Porque ustedes están moviéndose en dirección contraria a la aceleración gravitatoria, a la atracción que hace la fuerza de la Tierra. Entonces, suben hasta un punto, esa velocidad se va a hacer cero y después empiezan a caer, como todo lo que yo tiro para arriba. Todo lo que yo tiro para arriba sube con una velocidad, esa velocidad decrece hasta que se hace cero en un instante. ¿Cuánto dura ese instante congelado y arriba? No tiene duración, es un instante de tiempo. Pero hay un instante donde esa velocidad se hace cero. Y después empieza a adquirir cada vez más velocidad, pero en sentido contrario, hasta que termina cayendo. Eso es lo que le está pasando a la bolsa. La bolsa, en esta posición inicial, tiene una velocidad inicial hacia arriba. Ahora, no es que cae inmediatamente, no es algo que yo dejo caer. Es algo que está subiendo, llega hasta una velocidad cero y después empieza a caer. Eso le está pasando a la bolsa una vez que es soltada del globo. Es como si ustedes fuesen en un auto, van a la velocidad del auto. Si ustedes se tiran del auto, esa es otra experiencia que no recomiendo, si ustedes se tiran del auto, o sea, traten de imaginarlo teóricamente y no experimentarlo, se tiran del auto, o sea, van a arrancar su caída lateral, pero van a ir con la velocidad que tenía el auto. Después se van a ir frenando porque van a tener el viento en contra, bueno, van a ir rebotando contra el piso, ese tipo de cosas. Pero la velocidad inicial de ustedes cuando se despegan del móvil va a ser la velocidad con la que venían. Entonces la bolsa tiene la velocidad inicial de donde estaba, del globo. Lo que pasa es que acá se suelta, el globo sigue su camino, no nos interesa el globo. ¿Pero qué hace la bolsa? La bolsa va a subir un poquitito porque viene con ese impulso. Va a subir un poco y después va a caer. Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué me preguntan? ¿Qué es lo que me preguntan? Me preguntan B. Me dice B. La velocidad de la bolsa un segundo después de que fue soltada. O sea, vamos, la velocidad de la bolsa al segundo. Siempre nosotros vamos a fijar que este es el instante sub cero, cuando empieza nuestra situación. Acá la bolsa tiene una velocidad inicial, ya fue soltada, en este instante sub cero. Eso es lo primero que pregunto. ¿Qué velocidad va a tener la bolsa un segundo después de que fue soltada? Después que me pregunta, C, el tiempo que tarda en llegar al piso. Vamos a ponerle el instante final. ¿Cuánto vale el instante final? O sea, ¿con qué instante de tiempo llega acá al piso? La bolsa está acá arriba, sube un poco, no sabemos hasta dónde, y después cae. ¿Cuánto tardó en hacer todo eso? Del instante cero, subió, bajó, ¿cuánto tardó?
Y D, me preguntan, la velocidad que tiene al llegar al piso. La velocidad en ese instante de tiempo final. Que va a ser un vector velocidad, así. Este va a ser mi vector velocidad en el instante final. Fíjense cómo dibujé el vector velocidad, ¿eh? Con el punto de aplicación acá. Y pero ahí está el piso, no, acá no hay más piso. Acá es un sistema de coordenadas donde estamos modelizando una partícula y queremos saber posiciones o características o parámetros de la partícula en determinada posición, no me interesa que hay un suelo, qué sé yo. En este punto la partícula tiene posición, aceleración y velocidad. O sea, no me estoy imaginando que está atravesando el suelo, sino como puse antes, el ejemplo del tipo empujando la pared. El vector de aplicación va donde yo hago la fuerza, bueno, acá. El vector de aplicación vale desde acá. Y así se dibuja. Acá está planteado. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Primero lloramos, nos frustramos y después nos tranquilizamos. ¿Y qué hacemos? Ponemos el resultado. ¿Eh? Las funciones. Buscamos el resultado. Bueno, antes, ¿cómo llegamos al resultado? Primero determinar los parámetros. ¿Qué parámetros? Parámetros iniciales. Bueno, entonces, lo primero de todo, no podemos empezar sin hacer los parámetros iniciales, que son los de posición inicial, velocidad inicial y aceleración inicial. Vamos a trabajar. Los hacen y me los dicen. Vamos a empezar a trabajar, ¿eh? Ok, R0 es igual a... Espera un poquitito, 2 minutos que lo demás... Esto no es más fácil, pero bueno. Vamos, 2 minutos y todos lo van poniendo. ¿Dónde están las cosas? Bien. Los parámetros iniciales son relativamente sencillos. ¿Cuál es la posición inicial en X? 0. ¿Cuál es la posición inicial en Y? 20 metros. 20 metros. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? 0. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la aceleración inicial en X? Menos... No, 0. ¿Cuál es la aceleración en Y? Menos 9,8 metros sobre segundo. Menos 9,8 metros sobre segundo. ¿Por qué menos 9,8 metros sobre segundo? Porque la aceleración con la que caen todos los cuerpos en la Tierra, hicimos el dibujito de la Tierra, acá no llegamos a hacerlo, porque se cortó la vez pasada, ¿no? No. Planeta Tierra, esférica, no es redonda, es esférica, mucho menos plana, es esférica, la Tierra. Bien, centro de la Tierra. Un objeto a determinada altura va a caer con una dirección centrípeta, dirección hacia el centro de la Tierra, centrípeta, y por supuesto con sentido hacia el centro de la Tierra. Si yo mido la aceleración, lo dejo caer, de este cuerpo, voy a ver cómo va cambiando la velocidad. Parte de una velocidad cero y va aumentando su velocidad a medida que va cayendo. Si yo logro medir esa aceleración en las cercanías de la superficie terrestre, voy a encontrar que esa aceleración tiene un valor de módulo 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Si agarro otro objeto, con otra forma, con otro color, con otro material, a otra altura,
en otro lugar y hago lo mismo y lo dejo caer, voy a ver que ese objeto se mueve en una dirección centrípeta, dirección hacia el centro, y si mido el cambio de velocidad desde que lo dejo caer, voy a encontrar que la aceleración con la que cae es igual, también es 9,8. Si agarro otro objeto, con cualquier otro tamaño, forma, color o lo que sea, y lo dejo caer desde una altura, voy a encontrar lo mismo, que cae con la misma aceleración. Todo esto suponiendo que no hay aire, ¿no? Que estoy en un vacío, porque el aire me frena. Pero supongamos que yo puedo bombear toda la atmósfera, sacar el aire, voy a medir. Esto es lo que descubre Galileo, en el siglo XVII, 1600 y pico, es lo que descubre Galileo. Que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa, de su forma, de su color, de todas esas características secundarias. Galileo jamás hizo el experimento en la Torre de Pisa. Eso lo hizo un contrincante de Galileo. No lo hizo Galileo. Bien. Entonces, lo que tenemos es que todos los objetos caen con la misma aceleración. ¿Qué le llamamos G? A esa aceleración gravitatoria, que es siempre el mismo valor, siempre y cuando estén en las cercanías de la Tierra, porque esta aceleración cambia si estamos a miles de kilómetros. No es el mismo valor, es un valor diferente, pero no importa. Nosotros nos vamos a manejar en la superficie de la Tierra. Y en el ecuador, porque en los polos cambia un poquito también este valor, porque la Tierra es ligeramente achatada en los polos. Pero esto tiene que ver con este planeta. Porque, por ejemplo, en la Luna, si ustedes ven la Luna y largamos un objeto, dejamos caer un objeto, el objeto también va a caer con una dirección en un sentido centrípeto. Pero el valor de esta aceleración no va a ser el mismo que en la Tierra. Va a tener otro valor. La gravedad en la Luna va a ser de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, esto no es universal, esto depende del lugar donde estemos. En Júpiter, no me acuerdo, mucho más. Entonces, por eso cuando ustedes ven las imágenes de los astronautas que van como flotando, no es que están flotando, lo que pasa es que la aceleración en la Luna es mucho menor, porque la masa de la Luna es mucho menor. Lo que provoca la aceleración es la fuerza de atracción entre el objeto, en este caso el planeta, y el otro objeto. Esa fuerza de atracción va a ser menor si las masas son menores. Con un planeta, o en este caso un satélite natural, menor, la aceleración gravitatoria es menor. Pero bueno, todo cuerpo cae con la misma aceleración. Ahora, presten atención que yo puse módulo. ¿Por qué módulo? Y porque esto tiene que ver con mi sistema de coordenadas. El signo que vaya a tener este módulo, esta aceleración, va a depender de mi sistema de coordenadas. En nuestro caso pusimos el sistema de coordenadas apuntando para acá, para arriba. La aceleración siempre es hacia el piso. Por lo tanto, este objeto va a tener una aceleración cuyo vector está apuntando siempre hacia el piso. Esta es la aceleración del objeto. En este caso la bolsa. Por lo tanto, como apunta en sentido contrario al eje, va a tener signo negativo. Por eso es importante hacer los vectores. Y por eso es importante, insisto una vez más, hacer flechas solamente hacia donde aumentan los ejes y no poner flechas acá como he visto. Perdón, profe, ¿puedo volver a explicar esa parte? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? La de aceleración, ¿por qué iba para abajo? Tipo, sobre la flecha para abajo. Porque la aceleración siempre es hacia el centro de la Tierra. Acá lo que yo tengo acá, yo tengo que darme cuenta que acá lo que tengo es la Tierra, ¿no? Acá tengo la Tierra. Allá si saltás no salís volando, te caes. En la Luna tampoco salís volando. Más o menos sería esa. En la Luna tampoco salís volando. En la Luna lo que vas a hacer es, como hay una fuerza de atracción menor, vas a poder separar. Si saltás en la Luna vas a poder separarte más fácil, pero tú vas a caer, no vas a salir volando de la Luna. Si yo dejo en la Luna cualquier objeto, ese objeto no sale volando. Sigue habiendo una atracción. No, pero si el vector de aceleración fuera positivo y sale volando. Si el vector, es que los vectores aceleran, los vectores no son ni positivos ni negativos. Los vectores son positivos o negativos dependiendo de mi sistema de coordenadas. En este caso,
es negativo solamente porque mi sistema de coordenadas apunta para allá. Pero si hubiésemos elegido un sistema de coordenadas donde I apunta hacia abajo, este valor iba a ser positivo. O sea, no cambió el vector, porque la aceleración siempre es centrípeta. La aceleración gravitatoria siempre es hacia el centro de la Tierra. Ahora, ese vector aceleración I va a ser negativo o positivo dependiendo de mi sistema de coordenadas. Si yo hubiese elegido un sistema de coordenadas apuntando en la misma dirección, en el mismo sentido que la aceleración, iba a ser positivo. O sea, los vectores no son positivos ni negativos. Son en relación a un sistema de coordenadas, no son en sí mismos positivos o negativos. Por eso acá, esto no puedo decir que este es un vector negativo ni positivo. No puedo decir nada. ¿Por qué? Porque no tengo un sistema de coordenadas acá. Si yo pongo un sistema de coordenadas, bueno, ahí puedo llegar a decir. Si yo acá pongo un sistema de coordenadas así, recién ahí voy a decir que esta aceleración, el componente I de esta aceleración, va a ser negativo. Recién ahí lo puedo decir. Y recién ahí podré decir que esta aceleración va a tener un componente X negativo y un componente Y negativo. Porque el eje X apunta para allá. Pero o sea que la aceleración siempre va a ir, como es, en contra, digamos, o sea, para el otro lado, a lo que está, digamos, la posición y, la velocidad y el tiempo y la posición. Siempre cuando hables de la gravedad. La aceleración gravitatoria siempre es hacia abajo. Siempre las cosas caen hacia el centro. La aceleración gravitatoria siempre tiene sentido hacia abajo. Ahora, el signo que le ponga va a depender de mi sistema de coordenadas. La aceleración gravitatoria siempre hacia abajo. Eso no significa que después tengamos ejercicios donde, por ejemplo, si yo tengo el de la moto que hicimos antes, a ver. ¿Qué hicimos antes de la moto? Mi sistema de coordenadas apuntaba así y la aceleración era positiva, porque estaba en el mismo sentido que mi eje X. La aceleración en X era positiva, pero porque coincidía el movimiento para allá. No tiene que ver con eso. No es que, por eso insisto, no pueden ver a los vectores aislados. O sea, lo tienen que ver en un sistema de coordenadas. Eso es lo que le va a conferir un signo determinado a ese vector. Que el signo no es más que nada decirme que este componente del vector es contrario a mi eje. Nada más, es lo único que me está diciendo. Y por eso digo. Perfecto, profe. Gracias. No es absoluto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora sí, funciones. Bueno, hagan las funciones. Escriban las funciones de movimiento. ¿Qué? ¿Qué pasaría si nosotros estamos entre el punto medio de la gravedad de la Luna y de la Tierra, tipo que se cancelaran? Es que no, sí. No, bueno, pero primero que hay que hacer un cálculo para eso. La gravedad va a disminuir, la aceleración gravitatoria va disminuyendo a medida que aumenta la altura. Ahora, hay un punto que esa aceleración se encuentra en un punto como muerto. Estamos hablando de un objeto en ese lugar, podría entrar en un punto de Lagrange, que generalmente se le dice. Pero, ¿cuánto vale la fuerza? Porque lo que determina la aceleración es la fuerza. Pero para eso ya tenemos que entrar en física newtoniana y primero saber lo que son las fuerzas. Fuerza es igual a la masa por aceleración. Bueno, ¿cómo calcular la fuerza en función de una distancia de un cuerpo masivo, como puede ser la Tierra, como puede ser la Luna? De ahí en calcular la gravedad. O sea, eso lo van a ver en física. Al final del primer año de física van a ver cuando vean orbitación, leyes de Kepler, todo eso. Súper interesante, a mí me encanta. Pero no es que el objeto quede flotando ahí, porque vos imaginate que estamos hablando de un instante de tiempo. Tanto la Tierra como la Luna es un sistema de movimiento. No es que pero aparte uno tiene más fuerza que el otro. Sí, no, pero en un momento, o sea, uno tiene más fuerza que el otro, sí, por supuesto. Uno tiene más fuerza que el otro, pero además tiene que ver con la masa del objeto. Si estamos hablando de fuerza, ya no estamos hablando ahí de un punto sin masa. Fíjense que acá nosotros no consideramos masas. Pero en ese caso, el de la Tierra y de la Luna, el objeto ese que vos querés considerar tenés que tenerlo como masa. ¿Qué masa tiene ese objeto?
No se puede ser un objeto así nomás. Tiene que estar dotado de alguna masa, porque si no, no hay interacción de fuerzas. Para saber cuánto es la aceleración de ese objeto, en ese campo gravitatorio entre dos cosas, que los dos tienen su fuerza, tengo que saber también la masa del objeto. No puedo sino calcularlo. No puedo calcularlo. Bueno, pero falta para eso. Falta. Para eso hay que tener clarísimo vectores, aceleración. Para entrar en dinámica, primero hay que saber cinemática. La cinemática estudia el movimiento de las cosas sin importarnos qué causa ese movimiento. La dinámica, que es lo que van a ver en la carrera, es el movimiento de las cosas, pero ahora sí me importa qué causa el movimiento de las cosas, las fuerzas. Acá no nos interesan las fuerzas, nos interesan cómo se mueven, no qué los mueve. Cinemática. Bueno, escriban las funciones de movimiento. Vamos. Yo mientras me tomo un mate. Y ahora le pregunto, voy a la galería. Unos pocos hoy. Y voy a ver a quién no le pregunté nada. Que me diga las funciones de movimiento. No se borren. Terminé, profe. Bueno, seguí, empezar a resolver. Voy a preguntarle a que hasta ahora todavía no haya molestado. Bien. ¿Pregunto? A ver, Aldana. Profe, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno. ¿Qué pongo acá, Aldana? ¿Qué hago ahora? X. Sí. Tiempo 0. X en función del tiempo, 0. Sí. Por acá está entrando Newton. ¿Qué me está diciendo? Que todo lo que va a pasar acá va a ser siempre 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en X. Entonces ya directamente lo dejamos así. La posición en X siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. Ahora, ya eso no se va a repetir en Y. ¿Qué pongo entonces acá, Aldana? ¿Qué vamos a poner? Y 20 metros. Bien, posición inicial en Y, perfecto. ¿Qué más? Más 5 metros sobre segundo por T. Menos un medio. ¿Cómo? No te escuché esa parte, importante. Menos medio. Muy bien. Menos un medio. Muy por bien. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, por el tiempo total. Muy bien, muy bien. Bueno, pero vos ya lo sabés, el tema es ese, que, como está diciendo la compañera, la variable la dejamos como está. Ahí completamos, recién ahora está completa la función de posición. ¿Mm? Pero presten atención a esto. Acá no me tengo que equivocar. ¿Y dónde me tengo que ir fijando? Sí, en los parámetros iniciales. Posición en Y, inicial 0. Velocidad en Y, inicial 5. Aceleración en Y, menos 9,8. Lo único que hizo Aldana, fue este menos de 9,8 lo pasó para acá adelante. Entonces ya queda más claro expresado todo el término cuadrático negativo. Y cuando tenga que graficar la posición de Y en función del tiempo, ya esto me tiene que dar una información. Primero que es una parábola, ¿no? Pero además el signo ya me tiene que indicar, cuando hagamos las funciones, cómo va a ser esa parábola. Aldana, ¿triste o contenta? Triste.
Porque ya sabemos que es negativa, entonces tiene la concavidad hacia abajo. ¿Por qué pasas el signo? O sea, da lo mismo. Da lo mismo, pero es una cuestión más cómoda. Porque vos podés hacer esto. Más un medio. Si vas a dejar el signo, lo tenés que poner entre paréntesis, primero. No podés no poner paréntesis. Recuerden que los números negativos, cuando se están multiplicando con otras cosas, se ponen entre paréntesis. ¿Por qué? Y porque si no parece que fuese una recta. Si yo no le pongo el paréntesis, los puntos de multiplicación son tan chiquitos que acá parece un medio menos 9,8 parece. Y encima a veces se terminan confundiendo y terminan haciendo una recta. Entonces, en realidad es esto lo que hago. ¿Y qué hago? Hago una operación matemática rápida, más por menos menos, y hago esto. Claro, claro. Y además me queda mucho más claro que todo el término cuadrático es negativo. Y me da la claridad para después tener que hacer la función de movimiento cuando tenga que graficar, que fue lo que dijo recién la compañera. Ya sabemos de esta manera que la parábola que yo tenga que hacer va a ser triste de alguna manera. En la concavidad hacia abajo. Porque todo el término cuadrático es negativo. Bien, velocidad de X en función del tiempo, velocidad de Y en función del tiempo. Bueno, a ver, Aldana, ya que estamos. ¿Qué pongo? En velocidad, en X, 0. Bien, perfecto. La velocidad en X siempre va a ser 0 metros por segundo, no hay velocidad. ¿En Y? Velocidad en Y, 5 metros sobre segundos, menos 9,8 por el tiempo. Muy bien, algo por el tiempo. ¿Ven? Como ya automáticamente no pongo más, entre paréntesis, menos 9,8. Ya está. No, si es este el valor, menos 9,8. ¿Y qué me está informando? Cuando tenga que graficar la función lineal, esta que está acá, el término lineal es negativo. ¿Cómo va a ser esa pendiente? Negativo. Va a ser la pendiente así. Lo que tenga que dibujar me tiene que dar esto. Ya la información la tengo acá. Bueno, aceleración. Fácil, ¿no? Aceleración de X en función del tiempo. Muy bien, 0. Y en Y, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Muy bien, Aldana, muy bien. Bien, ¿qué tenemos entonces? Ya está. Hechas las funciones y los parámetros iniciales. Repito, esto es medio parcial. Acá fue fácil. Es medio parcial esto. Bien. Recién ahora, podemos empezar a dedicarnos a ver qué nos piden buscar. Bueno. Se te va a cortar, profe. Listo. Se corta. Mientras yo actualizo todo, empiecen a resolver. Empiecen a resolver. Punto B. Empecemos por el punto B, que es fácil. La velocidad que tiene al segundo. Un segundo después de haber iniciado. Y volvemos. Mientras tanto, mientras volvemos, ustedes van haciendo. Bien. Bueno. Velocidad al segundo. Velocidad al segundo. Esto estaba silenciado. Si no hice desastres es menos 49 metros sobre segundo. Menos 49 metros sobre segundo. Me parece que hiciste un desastre. O no tan desastre. Vamos a ver. No, multipliqué en vez de restar, no sé qué hice. No sé. Bien. ¿Vieron cómo hay que revisar las cosas? Algo tan simple como confundirse en la calculadora una resta con una multiplicación porque apreté mal el signo, porque lo hice rápido. Eso te lleva a hacer un examen desastroso. ¿Por qué? Porque imagínate que después vos tenés que trabajar sobre ese resultado. Arrastrás unos errores que después no entendés en qué te equivocaste y terminás incluso abandonando el examen o el punto porque te confundiste en eso. Recordemos que lo que estamos buscando ahora Ahí está, menos 4,8.
Menos 4.8, sí. Es un vector que tiene dos componentes, como todo vector. El componente de x ya lo sabemos que va a ser 0, porque sabemos que es una función constante en valor 0. Lo que tengo que buscar es el componente y. Por lo tanto, para saber cuál va a ser la velocidad de i en un instante determinado, tengo que utilizar la función de i. La velocidad de i en un instante determinado es igual a 5 metros sobre segundos menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la variable. Ahora, como ya ustedes habrán hecho, ese instante no es cualquier instante. Ese instante es un segundo. ¿Cuál va a ser la velocidad de i cuando el instante de tiempo sea un segundo? Bueno, listo. Evalúe la función en este instante de tiempo. Segundos se me simplifican con este segundos, me queda metros sobre segundos, entonces puedo trabajar 1 por menos 9,8, menos 9,8. La cuenta se me reduce a 5 menos 9,8 y esto da Menos 4,8. menos 4,8 metros sobre segundos. Es decir, que el componente i de la velocidad es menos 4,8. ¿Qué significa que esta velocidad sea menos 4,8? ¿Cómo la voy a graficar acá? ¿Y dónde la voy a graficar esa velocidad? Si yo tengo que graficarla, vamos a graficar para que la veamos. ¿Dónde pongo este vector velocidad? Es negativo. Negativo, o sea, que va a ir. Como pasa con aceleración, tendrías que... Es un vector... Está bien, no sabemos la posición. No sabemos la posición porque no me está preguntando. Pero yo que sí sé que esta partícula tenía al inicio una velocidad inicial apuntando hacia arriba. En un momento se hizo 0 y después empezó a caer y esa velocidad inicial, después de hacerse 0, ahora es una velocidad negativa creciendo hacia lo negativo y cada vez cayendo más rápido. Bueno, evidentemente esta velocidad la tiene una vez que llegó arriba y empezó a caer. Ese dato me lo está dando el signo. O sea que al segundo, después de haberse dejado caer, cuando pasó un segundo, ya subió la bolsa, llegó a 0 y empezó a caer. No lo vamos a dibujar porque no sabemos exactamente dónde, no sabemos a dónde está. Pero lo que sí sabemos es que este vector velocidad tiene un componente i que está apuntando hacia abajo. Tendríamos que para eso saber la posición para dibujarlo correctamente, porque no sabemos si está más arriba de los 20 de donde partió o si está más abajo de los 20 de donde partió al segundo. Para eso teníamos que hacer un cálculo de a dónde está al segundo, a ese segundo 1, ¿no? Pero no importa, ya tenemos el resultado. Recuadramos. Bien. A ver, ¿a quién no le pregunté? Nada. A Matías Gómez no le pregunté nada, ¿no? No, profe. Bueno, Matías Gómez. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que hacer este punto. Buscar el instante de tiempo en el que llega al piso. Esto ya está. Listo. ¿Cómo buscamos ese instante de tiempo? ¿A dónde lo vamos a buscar? En la función de posición con respecto al tiempo en i, puedes reemplazar y tiempo final, posición en el tiempo final por 0 metros, que es el suelo. Claro, o sea, A ver cuando llega al suelo. ¿qué es lo que yo tengo que saber? Yo tengo que saber que toda la función me está diciendo qué posición tiene algo en un instante determinado, partiendo de tal posición, con tal velocidad y con tal aceleración. Eso me está informando una función. Ahora, si yo ya sé dónde termina, entonces los instantes de tiempo que van a estar acá
van a ser los instantes de tiempo correspondientes a esa posición final que yo ya conozco. Yo ya sé que mi posición final va a ser 0. Entonces yo lo que puedo hacer es agarrar esta función, la voy a copiar primero tal cual está, y en función del tiempo es igual a 20 metros más 5 metros por segundo por el tiempo menos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bien. De esto yo ya sé dónde llega, ya sé dónde termina. Sé que termina a los 0 metros de I. Entonces en lugar de poner I, vamos a poner 0 metros de I. Entonces, los instantes de tiempo que van a corresponder a este 0 metros es el instante que estamos buscando. Ahora este va a ser mi instante de tiempo final. Es el instante que se corresponde con esta posición. Entonces, ¿qué me quedó acá ahora? Una ecuación de lo cual me falta una incógnita. El tiempo final, que es lo que me están preguntando. Es lo que yo tengo que saber. Bueno, despejamos. ¿Cómo despejamos esto? Tengo incógnita, ¿no? Mi única incógnita es tiempo final. Dato. El 20 restando. Primero el término independiente. Bueno, paso el 20 restando. Yo les hago caso a ustedes. 0 metros menos 20 metros. De este lado me queda, pongo lo que me quedó. 0 metros por segundo por instante final menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el instante final al cuadrado. ¿Ahora qué hago? Yo les hago caso a ustedes. Esto lo podemos resolver. 0 menos 20 menos 20. Menos 20. Listo. Listo. Bueno. Y también se puede resolver el menos un medio por 9,8. Bueno, ¿cuánto da? 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Por instante final al cuadrado. Listo. ¿Qué hago ahora? Yo les hago caso a ustedes. Vamos, tenemos un incógnito. Podés simplificar la potencia. ¿Qué potencia? En realidad debería pasar el menos 20 metros del otro lado del igual y tenés una ecuación cuadrática que puedas hallar las raíces por resolvente, siendo la incógnita segundos por tiempo final. A ver, lo que está diciendo el compañero es que acá tengo la incógnita elevado a la 1 y acá tengo la incógnita elevado a la 2. No puedo, primero que no puedo simplificar este 2 con este 2. No lo puedo simplificar. Porque acá está el cuadrado elevando al segundo. Acá tengo la incógnita elevado toda al cuadrado. No puedo deshacerme de este cuadrado. Ahora, si yo tengo que pasar, me voy a dar cuenta que si yo paso, no puedo pasar. Podés igual restar el 5. Sí. No. Todo esto, por ejemplo, todo este término, recuerden cómo era separar el término de la primaria o de la secundaria. Estos son términos enteros, yo no los puedo desarmar estos términos. No puedo pasar esto dividiendo. No puedo pasar esto dividiendo. No puedo pasar el 5 metros por segundo restando y dejo el tiempo final acá. No lo puedo desarmar. Yo lo paso es un término entero en todo caso. Y me voy a dar cuenta que no voy a poder hacer nada. Voy a pasar de un lado para el otro y no lo voy a poder desarmar. Lo que dice muy bien el compañero es que en realidad, si yo este menos 20 metros al cuadrado lo paso del otro lado, de nuevo, y me queda más 20 metros. Te queda un polinomio. ¿A qué me queda igualado esto? A 0. ¿Qué me queda? Un polinomio cuadrático. ¿Cómo le llamábamos a los términos? ¿Cómo le llamábamos a esto? ¿Cómo le llamábamos a esto y cómo le llamábamos a esto?
En los polinomios El así. primero es término independiente, Sí, término independiente, término lineal, término cuadrático. lineal y término ¿Qué letra cuadrático. se le ponía? ¿Qué letras se le ponía? A, B, C. A ¿A este el A? término cuadrático. Ah, este A, este Claro, B está X al cuadrado más B y este C, de X más C. ¿no? A, B y C son los... Sabemos que acá es el término que está elevado al cuadrado y acá es el término que está elevado al lineal. Y como dijo bien el compañero, ¿qué fórmula casi mágica nos sirve para resolver esto? La resolvente. La resolvente o la también llamada Bascala, que era igual a... ¿Cómo es la fórmula esa? Matemáticamente hablando. Menos B más menos. Primero, si es una, Raíz si es una cuadrada. ecuación es x1, punto y coma, x sub 2, porque me da dos resultados. Dos raíces. Pero estoy hablando de la expresión matemática. Esta x no es la de posición, ¿eh? Estoy haciendo la expresión matemática, de nuevo. ¿Cómo era entonces? ¿Qué poníamos acá? Menos B Menos b, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, ¿no? Sí. Sobre 2 por A. ahí está. Esta se la deben tener tatuada. No le voy a decir que se la tatúen porque esto ya lo deben tener. Esta es la otra herramienta matemática nueva que nos faltaba ver. Nada más. Esta es la última. O sea, en nuestro caso, esto que me está indicando, estas son las variables. En nuestro caso, la variable no se llama x. En nuestro caso, la variable se llama t. Entonces, en nuestro caso, lo vamos a considerar de esta manera. Tenemos la variable que vamos a tener dos resultados. La variable es la misma, ¿eh? No es que acá hay dos instantes de tiempo diferentes. Es el mismo instante de tiempo. Pero aplicando la resolvente, nos va a dar dos caminos. El primer camino lo vamos a hacer con el más y el segundo camino lo vamos a hacer con el menos. Nos va a dar dos resultados. Después tendremos que decidir cuál de los dos es el válido. Porque en matemática es cierto, las raíces me estaban indicando dónde la parábola cortaba al eje de las abscisas, pero este es otro caso. Entonces, casi siempre que se utiliza esta fórmula reemplazando para encontrar los instantes de tiempo va a ser una función polinómica. Cuando mi incógnita sea la variable en la función cuadrática, que en el único lugar donde hay función cuadrática es en la de posición, cuando mi incógnita sea la variable, no me va a quedar otra que aplicar la fórmula resolvente. Cuando mi incógnita sea la variable en las funciones de posición, que son las únicas cuadráticas que estamos manejando. Y si tengo valores acá, porque podría ser que mi velocidad inicial sea 0. Por ejemplo, si yo dejo caer el objeto, la velocidad inicial del objeto es 0. Entonces todo este término se me hace 0. Ahí no tengo ninguna necesidad de aplicar cuadrática. Aunque siga siendo una función cuadrática. ¿No? Porque el término ya se me hizo 0. Si fuese la velocidad inicial 0. Ahí despejo, paso el 2 después como raíz. Total. No tengo que aplicar cuadrática. Pero bueno, acá sí tengo que aplicar cuadrática. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer t sub 1, punto y coma, t sub 2 va a ser igual a menos b. Menos b. ¿Quién es b? 5. Acá nos manejamos solamente con los coeficientes, con los números, no vamos a poner las unidades. Menos 5. Más menos. Raíz de b al cuadrado. ¿Quién era b? 5. 5 al cuadrado. Menos 4. Por a. ¿Quién es a? Menos 4,9 es a. Menos 4,9. Presten atención a los signos. Por c. ¿Quién es c? 20. Ahí termina mi raíz. Todo esto sobre 2 por a. ¿Quién era a? Menos... ¿Cómo? Perdón que interrumpa, los signos se respetaban como quedaban, ¿no? Como respetamos todo. Obviamente. Porque A no es el numerito. A es esto, todo esto es A. Incluye el signo. Entonces, A es, por ejemplo, menos 4,9.
¿Sí? Lo que hicimos fue reemplazar esto por los datos que tenemos. Lo que hay que hacer es justamente prestar atención al tema de los signos. Resuelvo lo del Se paréntesis. está multiplicando el número. Resuelvo lo del paréntesis. Vamos a resolver lo del paréntesis. Lo del paréntesis, perdón, lo de la raíz. Esto es igual a menos 5 más menos. Abajo, 2. Resuelvo lo de abajo. 2 por menos 4,9. Menos 9,8. Menos 9,8, resolví lo de abajo. Bueno, lo de arriba, lo de adentro del paréntesis. Háganlo con cuidado. 5 al cuadrado, 25. Menos por menos, más 4 por 4,9 por 20. ¿Cuánto da? 392. 392. Se lo tengo que sumar a 25 y después resuelvo la raíz cuadrada. ¿Cuánto da? Es la raíz cuadrada Todo. de 417 en Bueno, este caso. ¿cuánto es la raíz cuadrada? 342 te dio, dijiste. 20,42 es la raíz. 392. La raíz cuadrada de 417 es 20,42. $20,42 y moneda, lo redondeamos ahí. Bien. Ahora nos quedó ya esos dos caminos. Primero hacemos con el más y después hacemos con el menos. Entonces nos va a dar un t sub 1 igual a un resultado cuando elegimos el más y nos va a dar un t sub 2 cuando hacemos la misma operación pero eligiendo el menos. Entonces hacemos menos 5 más 20,42, el resultado dividido en menos 98, lo ponemos acá, y después hacemos el otro camino, menos 5 menos 20,42 dividido en 9,48 y lo ponemos acá. Díganme los dos resultados. T sub 1, si no lo hice mal, me da menos 7,08. Menos 7,08 segundos, ¿no? Porque ya sabemos que estamos buscando segundos. Y el T sub 2, A mí me dio 2,59. 2,59 segundos. Bien, tenemos dos resultados. En matemática, ¿qué decíamos? Bueno, las raíces son dos, tiene dos raíces. Es decir, no sé si lo llegan a ver bien. 2, ¿2, cuánto? 2,59 dijo la compañera. En matemática, ¿qué decimos? Tenemos dos raíces. Una raíz y otra raíz. Fenómeno, matemáticamente es válido. Completamente válido. Ahora, tengo que interpretarlo físicamente esto. Acá hay dos instantes de tiempo. ¿Cuál es? Porque la pregunta es, ¿con qué instante de tiempo llega al En la piso? mitad, el vértice sería, en ese caso. ¿Con qué instante de tiempo llega al piso? Lo que encontré son las dos soluciones simultáneas que tiene la variable. O sea, si yo agarro menos 7,08 y reemplazo esto por menos 7,08 y reemplazo esto por menos 7,08 y hago la cuenta, me tiene que dar 0. Porque es una igualdad. Si yo agarro esto y reemplazo 2,59, que es el otro resultado, acá, y reemplazo 2,59 acá y hago toda la cuenta, me tiene que dar 0. O sea, son las dos soluciones válidas. Matemáticamente son las dos válidas. Físicamente, ¿qué hacemos? Usamos el positivo, porque no hay tiempo negativo. ¿Por qué positivo? Porque no hay segundos negativos. Bueno, por lo menos en el ejercicio no sería, sería incoherente. No existe el tiempo negativo, quiere decir. No existe el tiempo negativo porque el tiempo no es un vector. Los negativos y los positivos, así como hablamos acá, tienen que ver con direcciones y con sentidos en relación a un sistema de coordenadas. No existe el tiempo negativo, ni siquiera tampoco existe el tiempo positivo. O sea, el tiempo es un escalar, no es un vector, no tiene dirección ni sentido. Entonces,
El único tiempo válido es este. El tiempo negativo lo tengo que descartar. No puede ir para atrás en el tiempo. El único tiempo es este. Tardó 2,59 desde que fue lanzada la bolsa, subió un poquito y cayó. Todo eso recorrido, desde que fue lanzada, subió, cayó, tardó 2,59 segundos. Todo ese recorrido. ¿Qué significa? Que llegó a los 0 metros partiendo de tal altura, con tanta velocidad inicial, con tanta aceleración, tardó eso. Entonces, ese resultado es el que tengo que tener en cuenta. Esa es mi interpretación física del asunto. Ahí se dan cuenta lo que es matemática y lo que es física. Matemáticamente están perfectos los dos, porque yo reemplazo y la igualdad me da 0. Genial. Matemáticamente está bien. Pero yo tengo que tener una interpretación física de esto. Por eso no es lo mismo matemática y física. ¿Recuerdan el ejemplo que puse de los albaniles? ¿Lo conté acá o la noche? Acá lo conté. Sí, lo contaste, bueno, que 1000 albaniles te pueden hacer una casa en un segundo. Bueno, matemáticamente, ¿no? Si utilizamos las proporciones que veníamos con el inicio, daba matemáticamente. Pero físicamente es imposible. Bueno, acá es lo mismo. Encontramos entonces ya el tiempo que tarda en caer. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Cuál es la velocidad en ese instante final que acabamos de encontrar? O sea, la velocidad que tiene justo en ese pelito antes de tocar el piso. La velocidad final. Reemplazamos en la función velocidad de I la variable tiempo. Exactamente. Evaluamos esta función con el instante de tiempo que nos interesa. Porque siempre lo tengo que leer de esta manera. ¿Qué velocidad va a tener en este instante de tiempo? En este caso es un instante de tiempo genérico, cualquiera. Bueno, ¿en qué instante de tiempo? Y ahora yo quiero saber qué velocidad va a tener en este instante de tiempo. En 2,5. Entonces vamos a hacer eso. Evaluamos esta función, la velocidad de I, que es igual a 5 metros por segundo menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuándo? En un instante final. Yo quiero saber la velocidad de I en el instante final. ¿Ya lo conozco? Listo. Entonces vamos a poner el valor que ya conocemos, que es este que acabamos de encontrar. 2,59 segundos. 2,59 segundos. ¿Y cuánto da esto? ¿Cuánto da la velocidad de I cuando el instante de tiempo es 2,59 segundos? ¿Puede ser que les dé menos 60,73 o estoy tipeando mal? A mí me da menos 20,38. Sí, a mí también menos 20,38. Sí, y lo escribí 3 veces porque es que no quiero decir 2,59 al cuadrado, es increíble. Vieron cómo hay que repetir las cosas, vieron los resultados que dieron, ¿no? Bueno. A mí me daba miedo decir el resultado, no quería decir pavada, ¿viste? No importa. Bueno, 20,38, profe. Pavada decimos todo, eso no es el tema. El tema es que tenemos que revisar la pavada que decimos. Esa es la cuestión, o sea, todos decimos pavada, tenemos que revisarla. Y acá, ¿qué es lo que tengo que ver? Primero, acá ya me decía el signo que iba a tener la velocidad final. Ya me lo estaba diciendo. Tenía que ser negativa la velocidad final, obviamente, porque el vector apunta hacia abajo y el eje Y apunta hacia arriba. La velocidad final tenía que ser negativa. No había vuelta. La velocidad no es negativa, o sea, te está diciendo que apunta hacia abajo. Claro, tenía que ser negativa la velocidad final en I, porque estamos hablando dentro de un sistema de coordenadas. Pero tenía que tener ese valor negativo la velocidad final. Clarísimo. Pero la velocidad es 20,38 metros sobre segundo. Lo que pasa es que el negativo te dice que está hacia abajo. El módulo de la velocidad de ese componente, no podemos decir que la velocidad sea 20,38. En todo caso, el módulo del componente I de la velocidad es 20,38. Por eso, acá el signo negativo me está informando eso. Pero a lo que yo voy con esto es que yo acá ya lo tenía que ver. Entonces, cuando yo hago los cálculos,
Si esto me dio con signo positivo, miro acá y digo, no, algo hice mal. Digo, estoy tratando de mostrar qué elementos me tienen que hacer replantear lo que estoy haciendo. Y una cosa más. Acá, esto es menos 9,8 por un valor. Por supuesto que ese valor va a ser mucho mayor a 5. Entonces, lógicamente me tiene que dar, esta cuenta me va a dar negativo. Imagínense que hubiésemos usado el instante de tiempo negativo. ¿Qué signo me hubiese dado esta cuenta? Positivo. 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 ¿Qué quiere decir? Que la velocidad estaría para allá, para arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el objeto, en lugar de caer, se fue cada vez más rápido para arriba, o sea, cualquier cosa. ¿Se entiende? Y matemáticamente estaba bien usarlo, porque era una solución de la resolvente. Matemáticamente estaba perfecto, sí. Podríamos haber usado el menos 7, no sé cuánto. Estaba perfecto matemáticamente. Y nos daba, hacemos bien los cálculos, metíamos bien los dedos en la calculadora y me daba una velocidad positiva. Matemáticamente perfecto. Pero físicamente no. Ahí está la diferencia de cosas. Cuando tengo que interpretar las cosas físicamente. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Ya tenemos todo. Los gráficos. Gráficos. ¿Los gráficos de qué? De la función. Las respuestas ya están todas, ya está, ya contestamos todo lo que nos preguntaban. Bien. Ahora vamos a hacer los gráficos. Bueno. Hacemos 15 minutos de gráfico. Y los hacen en la carpeta. Y le voy a pedir a alguno que me lo comparta a pantalla a ver cómo los hizo. Hagan los gráficos en la carpeta, en una hoja, en donde quieran, en la pared de la casa, donde quieran, y después compartimos pantalla. ¿Hacemos qué funciones hacemos? Lógicamente, esta función y esta función porque en X no pasa nada. Representamos las tres funciones. Y lo compartimos. Tómense unos minutos, 15 minutos. Hacen los gráficos prolijos, hagan los gráficos prolijos, usen la hoja cuadriculada, usen la regla, hagan bien la línea, mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer acá, que lo tengo que hacer a mano alzada. Volvemos en 15 y vemos cómo están las cosas. Y me muestran lo que hicieron. ¿Listo? Sí, perfecto. Bueno, volvemos en 15 y pido gráficos. Desaparecieron. ¿Qué pasó? ¿Se fueron a comer? ¿Qué pasó? ¿Se fueron a comer? Bueno, no queda otra, profe, no está. Muy bien. Huyeron, ¿eh? Que esto va a quedar grabado, esto va a ser subido a YouTube. Ahí empiezan a venir. Ahí empiezan. Bueno, ¿pudieron hacer las funciones? Sí, solo que la cuadrática creo que usé mal la escala porque me quedó media fea. Ahí vemos. Sí, Me apuré y... es la más difícil, siempre. La cuadrática es la más difícil para dibujar. Sí, el tema es que me apuré y parece una recta. O sea, fiaca. Bueno, ¿quién quiere compartir pantalla y mostrarnos? Yo debería de ver si puedo hacerlo, pero tengo que entrar desde el celu también. Así que denme un segundo a ver si puedo. Bueno. Sí, ¿no? ¿Alguno quiere ir compartiendo las funciones que hizo? O sea, esto no es una cuestión de exposición, esto no es una cuestión de que la persona se sienta expuesta, pero es una oportunidad de ver si hay errores, qué se pueden cambiar. Recuerden que después esto ustedes lo van a hacer con más de un objeto de estudio, en todas las coordenadas y en el examen, así que me parece que está bueno que lo veamos ahora, a ver cómo salieron esas funciones.
¿Mm? Bueno, ¿quién quiere compartir sus funciones? Si no, digo yo, directamente. Como de secundaria. Parece de secundaria. Nadie se ofrece, voy a tener que señalarlo yo. Ahí se logra ver, profe. No. No, la cámara no se ve. A ver. Ah, ahí está, ahí lo veo. Yo no lo vi porque tenía la pantalla. Es que parece una recta realmente. A ver. Me faltaría haber calculado otro punto. Porque la función lineal sí la quedó. El tema de también fue mal la escala nuevamente porque me apuré. A ver, eso es la función de posición. Bien. Bien, los valores están bien. Viene el eje en metros, viene el eje del tiempo, 5, 10, 15, 20, está bien. Los instantes de tiempo. Ahora, acá hay un error. Porque si yo miro esto, ¿qué estoy viendo? Suponete que está bien, te salió demasiado recta, pero no importa, la panseas un poquito más y es una parábola. Ese no es el problema. O sea, la panseas un poquito más y queda una parábola perfecta. Vos estás haciendo esto. Volvemos a mí. Ya está, dejá de compartir y miremos. Dale. El compañero hizo esto. Bien. Bien, puso 5, 10, 15, 20. Y los tiempos puso 1, 2, 3. Y como el tiempo final que estábamos viendo era 2.59, ¿era? 2.49, ¿cuánto era? 2.59 si no recuerdo. Bueno, por acá. 2.59. Estos son los instantes que manejamos. Un instante y 2.59. Estamos viendo la posición final. El compañero hizo esto. Una parábola de acá hasta acá. Le salió un poquito recta, pero no importa. Es esto lo que quiso hacer. Está claro que es esto lo que quiso hacer. Ahora, cuando yo veo esto, yo estoy viendo, si yo veo solamente esto, estoy viendo un objeto que nunca pasó por arriba de los 20 metros de altura. Estoy viendo un objeto que de los 20 metros de altura cayó hasta los 0 metros y tardó en hacer eso 2,59 segundos. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que la bolsa de arena sube un poco y después cae. Eso no es lo que está representado acá. Porque yo veo esto y veo que nunca pasó por arriba de los 20. En realidad, lo que tendría que haber aparecido acá es algo como esto. Sube hasta una altura que no sabemos cuál es y después cae. Acá hay un punto que corresponde a una altura que no sabemos cuál es y eso se da en un instante de tiempo que tampoco sabemos cuál es. No sabemos si es antes del 1 o después del 1. Evidentemente tiene que ser antes del 1. O sea que el 1 tendría que estar de aquel lado. O sea, Profe, esta curva... si no me equivoco, es en el 1, tipo, porque por ahí yo calculé la posición a un segundo y da 20,1. Porque me parece que en el ejercicio lo decía, pero me parece que lo resalteamos esta parte. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Que había que calcular la posición para un segundo, si no me equivoco. Ah, es verdad, decía la posición, nosotros calculamos la velocidad sola, es verdad. Bueno, pero pará, no puede ser que la altura máxima sea en un segundo. O sea, la altura máxima que alcanzó sea en un segundo, porque en un segundo sí calculamos la velocidad y había dado una velocidad negativa, es decir, que ya estaba bajando.
¿Entendés? ¿Por qué no puede ser en el segundo? En el segundo ya estaba bajando. Al segundo ya estaba en baja. ¿Por qué? Porque cuando calculamos la velocidad, evaluamos esta función, en un segundo nos daba una velocidad negativa. Es decir, ya estaba la velocidad apuntando hacia abajo. Es decir, ya estaba cayendo. Es decir, ya terminó de pasar la altura máxima y ya empezó a caer. Si nosotros queremos encontrar cuál es este valor de la altura máxima, y además encontrar la posición, y también tengo que encontrar el instante de tiempo, porque primero lo que tengo que saber es que la curva que me va a aparecer acá tiene que tener esta forma. Porque yo sé que sube hasta una altura máxima y después cae. Esto no es un tiro parabólico. Recuerden que acá estamos expresando lo que pasa en I. Imagínense la partícula que se está desplazando, un punto que se desplaza en la curva. Imagínense una luz proyectada sobre el eje Y. Lo que está pasando en el eje Y es esto. Parte de 20, sube hasta esa altura y cae hasta 0. Eso es lo que está pasando en el eje Y. En el eje Y pasa esto. Sube hasta una altura máxima, no sabemos cuál es, y cae hasta 0. Para hacer todo eso, tarda de 0 a 2,59 segundos. Ahora, no sabemos cuál es el instante, pongámosle, el instante de la altura máxima. Y no sé cuál es esa altura máxima, h. No lo sabemos. ¿Podemos averiguarla? Sí. Si quisiéramos hacer bien la curva y queremos saber estos valores, sí. Y es más, vamos a encontrar ejercicios que lo tenemos que averiguar. Así que no va a estar de más que lo hagamos ahora rapidito. ¿Cómo averiguo dónde es la altura máxima y a qué instante es la altura máxima? Para eso tengo que saber algo importantísimo. ¿Qué le pasa a todo objeto que tiene una velocidad ascendente, llega hasta arriba de todo y después empieza a bajar? ¿Qué pasa en este instante cuando llega a la altura máxima? ¿Qué características tiene ese instante? La velocidad es cero. La velocidad se hace cero. La velocidad va disminuyendo, disminuye, se hace cero y empieza a aumentar negativamente. Sí, está aumentando para arriba, ¿no? Pero empieza a aumentar por lo menos en otro sentido. En algún instante de tiempo se hizo cero. Imagínense que se congela ahí un instante que no tiene duración y empieza a caer. O sea que en la altura máxima, cuando tiro algo para arriba, siempre la velocidad va a ser cero. Si no se hace cero, no puede cambiar y volver a bajar. Disminuye la velocidad hasta que se hace cero y después empieza a aumentar para el otro lado. Entonces, yo sé que en algún momento esta velocidad va a ser cero. Entonces, si yo agarro esta función y la igualo a velocidad cero, lo que voy a tener acá es cuando la velocidad sea cero, partiendo de esta velocidad con esta aceleración, el instante de tiempo en el cual esa velocidad se hace cero. Ese instante de tiempo, llamémosle T sub h. El instante de tiempo de la altura máxima. Es decir, el instante de tiempo en que la velocidad se hace cero. ¿Y qué me quedó acá? Todo dato, menos esta incógnita. Puedo despejar muy fácilmente, no tengo cuadrática, no tengo nada. Paso esto restando, paso esto dividiendo y me queda el valor del tiempo cuando la velocidad se hace cero, que es lo mismo que decir el tiempo en que llegó a su altura máxima. Una vez que yo obtengo este valor, hago la cuenta, obtengo un instante de tiempo. Despejé. Este instante de tiempo que voy a obtener, ¿dónde lo voy a evaluar? Este número que encontré acá, este instante de tiempo. Porque lo que tengo ahora es el instante de tiempo en el que llegó a la altura máxima, que es este instante de tiempo que yo pondría acá. ¿Qué tengo que hacer para saber la altura correspondiente a ese instante de tiempo? ¿Qué hago?
voy a evaluar esta función de posición con este instante de tiempo. Si yo evalúo la función de posición con este instante de tiempo, me va a dar la posición correspondiente a este instante de tiempo. Y como este instante de tiempo es el instante de la altura máxima, la posición que me va a terminar dando es la posición de la altura máxima. Con este instante de tiempo que previamente encontré con la velocidad final, que va a ser 0 cuando llegue a esa altura máxima. Encontrando eso, encuentro ese dato que se corresponde con esto. Y tengo el dato de acá. Está bien, para hacer acá la función no hace falta, porque lo que me interesa es la forma de la parábola acá. No me interesa exactamente. Pero en muchos ejercicios, y seguro que en algún examen o modelo de examen va a aparecer, es que te pregunten ¿cuál fue la altura máxima que alcanzó el objeto? Bueno, yo tengo que hacer este procedimiento. Y tengo que saber esto, que la velocidad en i es 0 en la altura máxima. Con eso puedo sacar el instante de tiempo en el que se alcanzó esa velocidad 0, y con ese instante de tiempo puedo encontrar la posición de la partícula en ese instante de tiempo, que no es otra cosa que la altura máxima. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. ¿Eh? Bueno. Listo. Pero fíjense cuál fue ¿qué motivó todo esto? Darse cuenta que una parábola directamente de acá hasta acá no era la correcta. Porque acá me está diciendo que el objeto nunca pasó de los 20 metros de altura, cuando en realidad sabemos que subió y bajó. Por lo tanto, la parábola correcta es algo así. Parte de los 20, sube y baja. Siempre en el eje Y. Bueno, ¿quién me comparte otro? ¿Quién me comparte el otro gráfico? El de velocidad. Vamos. El de velocidad de I, metros sobre segundos, en función del tiempo. Los instantes de tiempo van a ser los mismos. 1, 2, 3. El 1 y el 2,59. Cada vez hay menos, me están borrando. ¿Quién me comparte? A ver cómo lo hicieron. ¿Sirvió haber compartido? Nos dimos cuenta de esto. Bueno, a ver qué puede aparecer ahora en los gráficos. No se amontonen, ¿eh? Profe, yo compartiría, pero estoy por la computadora. Tipo, si saco fotos con el celular, ¿cómo haría? No tenés fotografiado lo que hiciste, eso me decís. Sí, pero del celular. Pero estoy por la compu. Claro, bueno, tendrías que conectarte con el celular, es un lío. También, no te hagas problema, no te hagas problema. No hay drama, no hay drama. ¿Quién? ¿Alguno que lo tenga más accesible? Así la compañía no tiene que hacer todo eso. Porque si no tenés que conectarte del celu, o pasar la foto del celu a la compu y compartirla en la computadora. Bueno, hagamos una cosa. Guíame entonces, si no, describime más o menos qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos? Yo ya hice los ejes. Yo puse que sale de 5 metros sobre segundo. Bien, la primera intersección sería instante 0, 5 metros sobre segundo. Bien, nuestro primer punto. Claro, y después calculamos al 1 segundo, que nos dio menos 4,8. Ajá, ¿y entonces qué tengo que hacer para hacer eso? Y tenés que hacer los negativos. Exactamente, tengo que hacer esto para acá. Entonces, yo sé que al segundo nos va a dar menos 4,8, casi lo mismo, vamos por acá. Menos 4,8. Mi intersección sería una cosa así. Bien. ¿Y Y ahora? a los 2,59 segundos Sí. pusimos una velocidad de menos 20,38. Bien.
No está a escala, porque no tengo el lugar, pero es menos 20 con 38. Y acá tengo el otro punto. ¿Qué gráfico me tiene que dar? Si esto estuviese bien hecho, cosa que no está tan bien hecho. ¿Qué me tiene que dar? ¿Qué dibujo me tiene que dar? ¿La recta? Una recta. Acá, más o menos, estoy haciendo mano alzada, me tiene que dar una recta. O sea, yo estoy graficando esta función. La pendiente es negativa, ya lo habíamos visto. Acá está la pendiente negativa. Y tiene que ser una recta. Y parte del 5, porque sí, mi ordenada de origen es el 5. Está perfecto. ¿Con qué? Con los valores que ya encontramos. ¿Y qué significa esto de acá? Que en algún momento la velocidad se hace cero. En este instante de tiempo, la velocidad se hizo cero. O sea, que este punto me está representando el momento en el que la partícula llegó a la altura máxima y volvió a caer. Este punto me representa eso. La velocidad cuando se hace cero. En un instante de tiempo determinado, que va a ser este, que lo podemos calcular si queremos, para ponerlo bien acá. Pero va a ser menos que 1. Seguro. Muy bien. ¿Qué nos queda? El más fácil. Aceleración de I. Esto es el segundo cuadrado, tiempo, bla, bla, bla. Este es el más fácil. Menos 9,8. Tiempo 1. Tiempo 2 con 59. Y me tiene que dar así. Una recta paralela al eje del tiempo que me está indicando que el valor de la aceleración de I siempre es menos 9,8. ¿Bien? ¿Alguna duda? Es práctica. Después es todo práctica. Pero, ¿se entendió? Quedaron cosas, procedimientos sobre todo, porque todos los ejercicios van a ser diferentes. ¿Se entendió? La verdad que sí. Bueno, me alegro. Vamos hagan los ejercicios, consúltenme. El jueves avanzamos, O sea, vamos a hacer esto ahora en 2 dimensiones. Vamos a empezar a ver tiro parabólico. Así que esto, como ya digo siempre, tiene que estar cada vez más masticado para avanzar. Y es lo último que vemos. Después, examen. Una consulta, profe, antes de que terminemos. El examen va a ser un enunciado, por ejemplo, con un problema para desarrollar, así como venimos viendo. Obviamente que con ciertos conceptos y un poco más abarcativo. Va a ser así. Van a ser bastantes enunciados y... No, ustedes tienen la guía. En la guía van a ver que hay modelos de examen. Yo después les voy a dar... Sí, pero... Los modelos de exámenes... Por ejemplo, el modelo de examen de matemática del primer parcial, nada que ver con lo que nos tomaron. Bueno, no, acá, a ver, un modelo de examen es eso, es un modelo. O sea, si en el modelo de examen tenés un esquiador, una avioneta, no significa que en el examen vayas a tener un esquiador y una avioneta. Recuerden que nosotros trabajamos partículas, nos importa muy poco cuál es el objeto de estudio en el fondo. Ahora, todos los exámenes van a consistir en determinar el objeto de estudio, determinar el marco de referencia, determinar la modelización, hacer un diagrama, poner un sistema de coordenadas, poner los parámetros iniciales, completar las funciones de movimiento y después lo que te pregunten. Después lo que te pueden preguntar es cuál es la altura máxima, dónde está, qué hubiese pasado si llegaba, si no llegaba, bla, bla, bla. Pero vos una vez que tenés resuelto esto ya podés recién hacer las demás cosas y hacer las funciones de movimiento, graficar las funciones de movimiento, pero ahí vas a graficar de todos los ejes. Acá graficamos solamente de lo que pasa en Y, porque en X no pasa nada. Pero en el examen el objeto se va a mover en los dos ejes. Por lo tanto vas a tener que hacer función, 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 función. Y si tenés 2 objetos de estudio, vas a hacer el doble de esto. Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Chao, profe. Adiós, buen provecho.